Bueno, arrancamos nuestra nueva clase, la lección número 2 de Mateo, el capítulo 24. Gracias por estar allí presentes, gracias por estar siempre muy conectados. Hoy, pues vamos a ver nuestra clase número 2 que tiene que ver, o vamos a ver y entender la primera destrucción de Jerusalén por Babilonia. Pero antes de, quiero presentarles aquí en la pantalla el material que se encuentra y al cual ustedes van a tener acceso. Es el material donde ustedes van a encontrar todas las 9 presentaciones que vamos a ver durante las 9 clases y también el libro, este libro que se llama La Teología de Mateo 24. Vamos a esperar allí a que abra. Este libro, pues bueno, fue preparado, redactado, a fin de que pudieran tener más información mucho más detallada con respecto a todo lo que contiene el curso. Hay más anotaciones allí, hay datos históricos que pueden ir ustedes repasando. La idea es, si ustedes ven conveniente y ustedes quieren o desean imprimir el libro, lo pueden hacer. Este libro tiene aproximadamente 77, 78 páginas y pues aquí está mucho más, hay mucho detalle, hay muchísimos más detalles que tal vez en algunas clases no lo vamos a poder ver, pero este libro es muy importante porque en él van a encontrar pues todo lo concerniente a este curso. Van a poder encontrar detalles que no sé, que de pronto algunas clases no van a tener. Hay citas tanto bíblicas, extra bíblicas y también del Espíritu Profecía, que son relevantes para poder entender mucho más allá acerca de Mateo capítulo 24, como por ejemplo esta cita de Flavio Josefo de uno de sus libros, Antigüedades de los Judíos. ¿Sí? Van a poder encontrar también lo que se refiere a la Pax Romana, quién es César Augusto. Van a encontrar otras citas, como por ejemplo el historiador Tácito. ¿Mm? Así que eh, si aún tienen personas para invitar, los invitamos entonces para que puedan hacer esa invitación, para que puedan entonces venir y tomar este curso y también pues puedan acceder a, a todo este material que estaremos entregando el día de hoy, y durante toda la semana estaremos enviando el enlace a fin de que puedan tener eh, este material. Así que, pues nada, saludamos nuevamente. Dios los bendiga. Esperamos que todo este material que hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor, sea de mucho beneficio. Y mañana estaremos enviando el enlace de la clase número 1, ya con este audio arreglado, ya con el audio arreglado y con algunos otros detalles. Entonces, nada, hermana Betty, gracias, señora Betty, por estar aquí también. Muy puntual en la clase. Lo mismo, Patricia, bienvenida a la segunda clase. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Y como les decía, pues vamos a tener un orden. Vamos entonces a tener toda la exposición de la clase. Y la idea es que en los últimos 20 minutos tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Ahora, si la pregunta es muy urgente, entonces los invito para que hagan, para que levanten la mano, que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Pueden levantar la mano para poder formular la pregunta y la podamos contestar. ¿Qué otro detalle? Pues nada, la clase de ayer tengo que volverla a grabar. Entonces, hoy por cuestiones de tiempo no alcancé, pero mañana prometido grabo la primera clase y la subo para que ustedes la puedan repasar, para que la podamos tener, la puedan repasar y pues como les digo, también hacer el envío del material que ustedes están viendo allí en la pantalla, especialmente, muy especialmente, el libro que se ha escrito, este libro que bueno, ha sido preparado y que es un libro que estoy completamente seguro va a ser de mucha bendición para, para todos los que tomen el curso. Bien, entonces voy a dejar aquí de presentar la pantalla.
y voy a colocar la presentación. Eso es. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, Biblias en mano, vamos a ver muchos textos bíblicos, hoy vamos a ver mucho texto bíblico, vamos a estar relacionando muchos textos para poder entender cómo esta destrucción de Jerusalén tiene que ver con la segunda del año 70 y cómo Jesús también toma elementos de esta primera destrucción de Jerusalén para narrar la segunda, y esos mismos elementos nos van a servir para entender la destrucción del mundo al final del tiempo. Entonces, vamos a tener una palabra de oración para iniciar con nuestra clase. Bendito sea, Señor nuestro Dios, que nos regalas este espacio para poder estudiar tu palabra. Te imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Queremos pedirte, rogarte, Padre, que la sabiduría del cielo nos ayude en este estudio de Mateo 24. Queremos suplicarte que nos ayudes en cada punto y que sea tu Santo Espíritu quien gobierne y quien indique cada palabra que hemos de hablar en esta reunión. Así que suplicamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Amén. Lección número 2. La destrucción por parte de Babilonia. Año 584. En el año 584. Mucho, pero... Eso. Año 584. Bien. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto de todo esto, ¿cuál es? Primero, Israel llega al Sinaí. Dios hizo un pacto con su pueblo después de liberarlos, ¿sí? Y el pueblo responde que sí. ¿Dónde vemos eso? Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, vamos a leer rápidamente los versículos 5 y 6. Éxodo 19 y los versículos 5 y 6, que nos dice lo siguiente. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, dice el Señor. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando se habla del pacto, ustedes oirán mi voz, obedecerán mi voz, y a cambio ustedes serán mi especial pueblo. Esos son los términos del pacto. ¿Sí? En sí ese es el pacto. ¿Que cómo se sella el pacto? Obviamente hay una serie de leyes, ¿sí? Así como pasa en todo contrato. Cuando se contrata a una persona, ok, aquí tenemos el reglamento de trabajo, si usted lo cumple, vamos a estar bien. ¿Listo? Pero ese es el término del pacto. Ustedes escuchan mi voz, ¿sí? Hacen caso a todo lo que yo les diga y yo me encargaré de protegerlos y que no les falte nada. Entonces, ese es el contexto. Ahora, en ese orden de ideas, entonces el Señor tiene un propósito grande, y lo encontramos en Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Vamos a ir allí. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Por qué ordena construir un santuario? Dice Éxodo 25, 8. Y me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces, la presencia de Dios, o lo que Dios siempre quería, era habitar en medio de su pueblo. Siempre fue su propósito, siempre fue el objetivo. Entonces, manda a construir un santuario. El santuario tenía que estar en medio de todo el campamento, y el centro de la adoración sería directamente Dios. Allí, en el santuario, se manifiesta algo que se llama la Shekinah, ¿sí? O la presencia que aparecía una vez al año en el día de expiación. Ahora, cuando ya los israelitas terminan de construir el santuario, lo que se conoce el santuario de Moisés, pasa algo. Éxodo capítulo 40. Vamos a ir allí. Éxodo capítulo 40. Como les dije, vamos a ver mucha Biblia, muchos versículos bíblicos. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Cuando terminan de construir el templo o el santuario de Moisés, y Dios ya ha aprobado esa construcción y todo lo que se hace allí, esto es lo que pasa.
Versículo 34, Éxodo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión, y la gloria de Yahvé, o de Jehová, llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. La gloria del Señor lo llenaba. Entonces, esa presencia que se llama la Shekinah llenó el santuario. Pero para que la gente no muriera, el santuario se llenó de humo a fin de que la gente cuando viera el resplandor no muriera. Entonces, esto fue lo que sucedió. La Shekinah, la presencia del Señor, entra en el santuario. Bien. Ahora, lo mismo pasó, exactamente lo mismo pasó cuando se construyó el templo de Salomón. Primera de Reyes. Vamos a ir allí. Primera de Reyes, el capítulo 8. Vamos a ir allí. El capítulo 6 habla de la dedicación del templo, que Salomón dedica al templo, ¿sí? Y en el capítulo 8, versículos 10 y 11, cuando ya termina la construcción del templo y se hace el sacrificio, ¿sí? Se hace el sacrificio, esto es lo que sucede. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces, la Shekinah entra. Retomemos entonces este contexto porque es muy importante para poder entender por qué vino la destrucción de Jerusalén en el 584, en el año 70, y cómo esto va a influir en la destrucción final de la tierra, la destrucción final de este mundo. Entonces, Dios hace un pacto, ¿vale? Para cumplir ese pacto, da su ley o las condiciones para que ese pacto permanezca. Ordena la construcción de un santuario para vivir en medio de ellos. Cuando la construcción del santuario es aprobada por Dios, se llena la casa de humo y entra la presencia, la gloria del Señor, que en la palabra hebrea es la palabra Shekinah, que es ese resplandor, cuando ese resplandor o la gloria del Señor aparece, nadie puede estar dentro del santuario. Nadie puede estar dentro del santuario. Entonces, entra la gloria del Señor, entra la gloria de Jehová y nadie puede entrar. Entonces, infortunadamente, encontramos allí una cifra que ustedes ven en la pantalla. El pueblo decide desobedecer. El pueblo decide romper el pacto. Recordemos el pacto. Dios dijo claramente que si ustedes escuchan mi voz y hacen todo lo que yo les diga, ustedes serán mi especial tesoro, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes y una nación santa. Ese sería ese pueblo especial. Pero el pueblo decide desobedecer. Los profesos hijos de Dios deciden desobedecer. Entonces, básicamente fueron 800 años de infidelidad hasta el cautiverio babilónico. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente desde la liberación del pueblo, ¿sí?, de Israel hasta la destrucción de Babilonia en el año 584, pasaron 800 años donde el pueblo prácticamente hizo lo que le dio la gana. 800 años. Y entonces Dios envía mensaje tras mensaje y ellos rechazaban a los profetas. El mejor ejemplo de ello es Jeremías. El libro de Jeremías es un libro fuerte a la hora de estudiar, pero es un libro que muestra cuál era el pensar de las personas antes de que viniera Nabucodonosor a destruir Jerusalén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Igual tranquilos, estas clases van a quedar grabadas para que ustedes la puedan repasar más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36 y los versículos 14 al 16, que nos dice lo siguiente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Fíjense quiénes son. Los sacerdotes, o sea, los líderes religiosos,
y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Viene el Señor, entra la gloria del Señor en el templo, en el santuario, y eso lo santifica. Los líderes religiosos, junto con el pueblo, deciden hacer todas las abominaciones que pudieran hacer, ¿sí? Y con eso contaminan la casa del Señor. Versículo 15. Entonces Yahvé, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y aquí encontramos dos términos claves. El primero de ellos: Dios tiene misericordia de su pueblo. O sea, ninguna destrucción viene sin que Dios la anuncie. Y entonces el versículo 13 dice: Yahvé, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. A pesar de estos 800 años de infidelidad, Dios siempre estuvo enviando mensajeros para amonestar al pueblo y decirle: cambien, recapaciten. No es diferente en el Nuevo Testamento. No es diferente, hasta que envió a su propio hijo. Precisamente la parábola de los viñadores homicidas muestran esta historia. Cuando el Padre envía a los primeros mensajeros y los mataron, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento antes de la destrucción de Jerusalén, del año 584 antes de Cristo. Luego dice que envió otros mensajeros, que son los profetas, después del cautiverio babilónico. Y luego dice que envió a su propio hijo. Pero fíjense que el versículo 16, termina diciendo: y no hubo más remedio. Es decir, el pueblo, la gente, los profesos hijos de Dios en aquel tiempo, se burlaron tanto de sus profetas, se burlaron tanto de sus mensajes, ignoraron todos los mensajes de Dios hasta que ya no hubo remedio. Eso es a grosso modo la historia. A grosso modo la historia. Ahora, Dios se refiere a su pueblo durante estos 800 años, lo llama ramera por las abominaciones que cometía. Por lo general, nosotros tenemos entendido, déjenme saludar aquí, Janet, bienvenida, Luz Estela, también bienvenidas todas. Gracias por asistir. Ahora, nosotros tenemos por concepto de que la gran ramera, que está en Apocalipsis 17, pues es el papado. Sin embargo, cuando tomamos, y eso lo vimos en el curso pasado, cuando tomamos la concordancia bíblica y ponemos cierta palabra, vamos a encontrar que Dios llama a su pueblo ramera, a su pueblo, precisamente porque hace lo mismo de la gran ramera de Apocalipsis 17. Vamos a ir a ver, a comprobarlo con la Biblia. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 15. Ezequiel 16 y el versículo 15. Quiero, por favor, que me confirmen si me están escuchando bien. Es que ayer tuvimos un problema con el sonido y no se me escuchaba bien la voz. Quisiera pedirles, porfa. Ok, Patricia, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ay, gracias, señora Julia. Gracias. Si falla algo, por favor, me dicen para poderlo arreglar de inmediato. Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, nos dice lo siguiente: pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban. Fuiste suya. Y el capítulo 16, para los que tienen la Biblia de estudio de Andrews, el capítulo 16 se llama Infidelidad de Jerusalén. Y le está diciendo a su pueblo que es una ramera, es una prostituta. Versículo 22. Vamos al versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda por completo,
cuando estabas envuelta en tu sangre. Esa era la condición del pueblo, metafóricamente hablando. Dios lo recoge, Dios recoge a su pueblo, Dios tiene a su pueblo, lo ensalza, pero el pueblo olvida lo que Dios hizo con él. ¿Mm? Lo que Dios hizo con él. Entonces, finalmente se refiere a ese pueblo como ramera, como ramera. ¿Mm? Ezequiel capítulo 16 y el versículo 2. Y aquí vamos a empezar a ver una palabra clave que hemos visto en varios de los versículos. Ezequiel 16, versículo 2 nos dice lo siguiente. Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén todas sus abominaciones. Abominaciones. Y entonces vamos a ver que durante los capítulos de Reyes, de Crónicas, hablando de los profetas mayores, ¿sí? Se encuentra mucho esta palabra, abominaciones, abominaciones, y la repite, y la repite. Jeremías 7, por ejemplo, es un capítulo que muestra de manera muy explícita algunas de las abominaciones que el pueblo hizo. ¿Sí? Vamos a leer algunas. Jeremías, capítulo 7. Es un capítulo que digo yo que son de los más pesados, de los capítulos más tristes, también por la forma como el Señor a través del profeta Jeremías denuncia las abominaciones que el pueblo está haciendo. Jeremías capítulo 7, versículo 4 nos dice lo siguiente: no confíen en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Ahora, ¿decir esto es malo? Sí y no. Sí, en el término en que, al igual que los apóstoles en Mateo 24, cuando le dijeron a Jesús, Señor Jesús, mira este templo, mira lo grande, lo majestuoso, cogieron el templo como si fuera un amuleto. Ahí está el punto. Bien, el templo era el amuleto. Mientras existiera el templo, ellos estaban seguros y creían que por eso ya tenían todas las peleas ganadas, pero no es así. No es así. Versículo 8. Versículo 8. Jeremías 7, versículo 8. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y fíjense cuáles son las abominaciones que están cometiendo. Hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, y vas tras dioses extraños que no conocéis. Y luego venís y te presentas delante de mí en esta casa en la cual es invocado mi nombre, y decís, somos libres o estamos salvados, dicen otras versiones. Para seguir cometiendo todas estas abominaciones, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Entonces, los llamados de los profetas, como Jeremías, esos llamados fuertes, que mucha gente piensa que esto no es amor, que el amor de Dios no se manifiesta de esta manera, pues resulta que Crónicas me dice que sí. Todos estos llamados fueron objeto de burla, ¿sí? Fueron objeto de completa burla por parte de los israelitas. Por eso aquí lo estamos subrayando. Se burlaron de sus mensajeros, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que no hubo remedio. Y aquí voy a dejar esto subrayado en color rojo. ¿Sí? Hasta que ya no hubo remedio. Aquí lo voy a dejar. ¿Sí? Entonces, algo sumamente interesante. Voy aquí, permítanme un segundo, por favor. Algo que es sumamente interesante es que este no hubo remedio está completamente ligado a todas las abominaciones que cometieron. A todas las abominaciones que cometieron. ¿Mm? Bien, entonces, Ezequiel, cuando vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 8, a este capítulo se le conoce como el capítulo de las abominaciones. Bien, capítulo de abominaciones. ¿Por qué? Allí el Señor relata lo que pasa con el pueblo, específicamente en su santuario, específicamente lo que pasa en su santo templo. Aquí ya denuncia una serie de pecados, una serie de abominaciones,
¿sí?, que la gente comete fuera del santuario y que cuando ingresan o van al santuario dicen, ay Señor, estamos aquí, estamos salvados. Ay Señor mío, templo del Señor es este. Es como llevar una doble moral, pero aquí en Ezequiel el capítulo 8 la cosa se pone peluda. Ezequiel el capítulo 8 dice, al profeta Ezequiel se le muestra una visión, y en esa visión se le muestran las abominaciones. ¿Mm? ¿Cuál es la primera de ellas? Pues resulta que dentro del templo del Señor, hay una serie de cosas que están pasando. Por ejemplo, hay ídolos dentro del templo de Jehová. Ídolos que están adorando dentro del templo de Jehová, en la casa donde se invoca su nombre. Y cada vez que Dios describe una abominación, siempre le termina diciendo a Ezequiel, ¿sí?, al profeta Ezequiel, pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Entonces encontramos la imagen del celo. ¿Cuál es la imagen del celo? Es una imagen de una mujer con sus pechos desnudos, con un niño en brazos, que Jeremías 7 la llama la reina del cielo, que después la llamarían María. Bueno, ese es otro capítulo que vamos a ver posteriormente. Y entonces allí empieza a relatar que también hay imágenes de reptiles, que están adorando esos reptiles. Luego ve que estas personas están, o hay 25 mujeres llorando y endechando al dios pagano Tamuz, que fue quien nació el 25 de diciembre. Y el versículo 16 al 18 muestra la mayor de las abominaciones. Abominaciones que nos dejan en este punto que estamos viendo en la pantalla, hasta que no hubo más remedio. Nos deja en este punto. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 8, versículos 16 al 18. Esto fue la gota que derramó el vaso. Este fue el punto donde Dios dice, hasta aquí. Este es el punto donde Dios dijo, ya aquí no hay remedio. Ellos no van a cambiar. Me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y vi que junto a la entrada del templo de Yahvé, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme, y aplican el ramo en sus narices, pues también yo procederé con furor, mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Ya no hubo más remedio, dice el versículo. Sí, Patricia, es tenaz. Fíjense que esto mismo va a pasar cuando llegue el tiempo de angustia, cuando venga el cierre de la gracia, cuando ya empiecen a caer estas plagas y la gente clame a Dios, ya Dios no los va a escuchar. Esto suena duro, pareciera duro, pero fíjense que es la historia, y según lo que nos dice primera carta a los Corintios 11, capítulo 10 y el versículo 11, es que todo esto quedó consignado para que no cometamos los mismos errores. Sé que es duro, sé que suena feo, pero tengamos en cuenta lo que estamos viendo allí. Se burlaron de los mensajeros, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que no hubo remedio. Ya llega un punto donde Dios dice, hasta aquí, no más, no más. Jeremías capítulo 5. Vamos a ir a volver. Jeremías el capítulo 5. Aquí estamos hablando acerca de qué era lo que estaban diciendo los profetas a todos ellos. Jeremías el capítulo 5, versículos 30 y 31. Jeremías 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes dominan por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
Mateo 24, entonces, como lo veíamos en la clase de ayer, mañana me comprometo a grabarlo y a subirlo. Mateo capítulo 24 habla de falsos profetas. Estos falsos profetas lo que hacen es endulzar el oído de la gente. Así que en ese orden de ideas, estos falsos profetas eran los que ordenaban los sacerdotes de ese tiempo, y aún el pueblo, sabiendo que estaba mal, así quería seguir. Ninguna persona que se pierda, y esto lo que voy a decir es más fuerte, pero ninguna persona que se pierda va a perderse por ignorancia. Ninguna. Ninguna. Al final, todos van a saber la verdad. Dios no puede condenar a alguien que no haya conocido. Es imposible. Es imposible que lo haga. Por tanto, las personas que se pierden no serán por ignorancia. Por supuesto que no, porque si no, Dios no sería justo. Hay muchos negritos de África en mucho tiempo que no lo conocieron, entonces ellos los van a... No, no hay forma, no hay forma. Por eso dice claramente en Jeremías 5, versículo 31, y mi pueblo así lo quiere. Ellos sabían que estaban haciendo mal y aún así querían continuar en ese camino de rebelión. Entonces, Dios predice precisamente la destrucción, ¿sí? Bien, predice la destrucción de Jerusalén en el año 584, así como también predice la destrucción del Jerusalén del año 70, y también predice la destrucción del mundo, que la encontramos en Apocalipsis 7, ¿sí? Los vientos están retenidos, dice Apocalipsis 7, que hay ángeles reteniendo los vientos de los cuatro ángulos de la tierra, los están reteniendo hasta sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Fíjense ustedes que aquí estamos dando un corto recorrido. Este es un corto recorrido por las advertencias de los profetas, advertencias que el pueblo decidió ignorar. Y por eso les vino la destrucción. Ezequiel capítulo 7, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. La gente muere por su pecado no confesado, no abandonado. Y Dios lo anuncia. Dios ya lo había anunciado, le dice Ezequiel, mira, vendrá la destrucción y será por las abominaciones de mi pueblo. Será porque el pueblo rompió ese pacto. Ahora, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy fuerte. Recuerden que pueden hacer intervenciones. La idea es que al final, más o menos en los últimos 20 minutos de la clase, pues tengamos la sección de preguntas y respuestas. Pero bueno, continuemos. Ahora, vienen los 800 años de infidelidad. Dios envía profetas y mensajeros para que el pueblo cambie. El pueblo decide entonces burlarse de los profetas. Decide burlarse de los profetas. El pueblo decide ignorar absolutamente todo lo que los profetas dicen. El pueblo es tratado como una ramera y el pueblo decide amar la apostasía y rechazar la verdad. Ahora, antes de que venga la destrucción, antes de que venga la destrucción, Dios retira su presencia del templo. Es decir, la Shekinah que vino a habitar cuando se inauguraron los templos de Moisés y de Salomón, esa Shekinah, esa gloria de Jehová, se va antes de que venga la destrucción. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 10.
Ezequiel, el capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Ezequiel, capítulo 10, y los versículos 18 y 19, que nos dice lo siguiente. Entonces la gloria de Yahvé se elevó sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19, y aquí es importante. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Señor de Israel estaba por encima sobre todos ellos. ¿Qué es lo que pasa? La gloria del Señor se retira del templo y se coloca en la puerta oriental. La puerta oriental es la entrada principal del santuario, para los que estuvieron en clase conmigo. Es la puerta principal. Se postra allí, se coloca allí entonces la presencia, la gloria del Señor, la Shekinah, y luego se asienta o se va al monte de los olivos o al monte que queda al oriente. Vamos a comprobarlo. Ezequiel el capítulo 11, versículos 22 y 23. Ezequiel 11, versículos 22 y 23, que nos dice lo siguiente. Después alzaron los querubines las alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel, o sea, la Shekinah, estaba sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora, David, ¿usted cómo sabe que ese monte que está al oriente es el monte de los olivos? Bueno, no tengo el mapa aquí. Es más, voy a buscarlo. Vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a buscarlo rápidamente. Resulta que el monte, justo el monte que se encuentra actualmente en Jerusalén, o que estuvo en Jerusalén, o que siempre ha estado postrado sobre Jerusalén. Vamos a ver aquí la imagen, muy bien. Ok, ahí tenemos la pantalla, ustedes mismos lo están viendo. Entonces, tenemos la puerta del templo. Bien, tenemos aquí los puntos cardinales. Vamos a colocar aquí. Listo. Entonces tenemos aquí señalando el norte, el oriente, el occidente y el sur. El templo lo encontramos acá. Voy a ampliar un poquitico la imagen. Eso. Vamos a ampliar un poquito más. Entonces, la entrada, ¿sí? Aquí dice pórtico de Salomón. Como ustedes ven aquí, el pórtico de Salomón. Esta es la entrada principal, ¿sí? Donde se posa la Shekinah. Según lo que me dice Ezequiel, la Shekinah de aquí se va directamente al oriente. Miren aquí. Ay, ya. Miren aquí ustedes mismos la brújula. Este es el oriente. La Shekinah entonces sale del templo y se va al monte que queda al oriente, es decir, este monte de los olivos. ¿Por qué esto es importante? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tiene tanta relevancia esto que estamos viendo con Mateo 24? Volvamos a nuestra presentación. Vamos a volver aquí a la presentación. Muy bien. Ahora, se retira la Shekinah del templo del Señor. Es decir, su presencia ya no está en medio de su pueblo. Ya no está en medio de su pueblo. Ya no iba a estar más en medio de su pueblo. Aquí es donde entra Babilonia. Es decir, después de todo este contexto, de todo lo que pasó en la historia, después de todo lo que hemos visto acá, ahora viene Babilonia. Aquí está. Vamos a dejarlo aquí, esta diapositiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se retira la Shekinah, la presencia del Señor, y ahora viene Babilonia.
Jeremías entonces lo profetiza, lo dice. Vamos a ir allí rápidamente. Jeremías capítulo 4. Jeremías, el capítulo 4, y estas son de las tantas predicciones que tiene Jeremías con respecto a que vendría Babilonia o vendría Nabucodonosor. Jeremías capítulo 4, versículo 13. Jeremías 4, versículo 13, nos dice lo siguiente: subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Entonces, en este orden de ideas, cuando se nombra o se habla aquí de alas de águila, se está refiriendo a Babilonia. Tengan esto presente, anótenlo en un cuadernito. Águilas representa poder de Babilonia o también representa a Babilonia. Y entonces aquí Jeremías está hablando de que más ligeros son sus caballos que las águilas, y fíjense cómo termina: ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Lamentaciones, justo está después de Jeremías. El libro de Lamentaciones, vamos a ir al capítulo 4 y el versículo 19. Lamentaciones, capítulo 4 y el versículo 19. Más ligeros eran nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Y está narrando lo que Babilonia, por medio de Nabucodonosor, hizo a Jerusalén. Habacuc, vamos a ir allí. El libro del profeta Habacuc. Vamos a buscarlo. Habacuc, capítulo 1 y el versículo 8. Habacuc, capítulo 1 y el versículo 8 nos dice lo siguiente: sus caballos son más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplican. Vienen de lejos sus jinetes y vuelan como águilas que se apresuran para devorar. Y está hablando del momento cuando los caldeos, los babilonios, están castigando al reino de Judá. Entonces, los profetas estuvieron hablando todo esto. Lo estuvieron hablando al pueblo. El pueblo no quiso hacer caso. El pueblo se burló de esos mensajes. Es por eso es de extrañar, y bueno, no está Viviana, es por eso que no es de extrañar que hay personas de nuestra iglesia que se burlan de la ley dominical, que no vendrá la ley dominical, que eso no existe, que eso viene desde hace mucho tiempo hablando, pero no ha pasado nada. Y lo mismo pasaba en el pueblo de Israel. 800 años de apostasía, hasta que el Señor dijo: no más, no más. Entonces, este paralelo, esta historia, está muy de la mano porque pasa de manera muy paralela. Los hechos son similares, prácticamente casi iguales, de lo anunciado por Jesús en Mateo 24. Veamos otro versículo más. Jeremías capítulo 32. Jeremías, el capítulo 32. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Jeremías capítulo 32 y los versículos 24 y 25. Nos dice así la palabra del Señor: he aquí con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad, a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Ay, Señor Yahvé, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices: cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Y aquí viene algo contradictorio. Si ya viene la destrucción, pues ¿para qué comprar terrenos? Si ya sabemos entonces que viene la destrucción, entonces ¿para qué montamos más iglesias? Hay que hacerlo. Dios ha dicho, hay que montar más iglesias. Pero fíjense aquí, lo interesante es que pasa exactamente lo mismo de Mateo 24. Se anuncia que la ciudad será pasada por la espada, ¿sí? Va a haber hambre, va a haber pestes, lo mismo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24.
encontramos estos paralelos. Encontramos estos paralelos. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículos 3 y 4. Jeremías capítulo 25, versículos 3 y 4. Nos dice así la palabra del Señor. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Jeremías describe un periodo de 23 años donde estuvo hablando el mensaje del Señor en el nombre del Señor y el pueblo no escuchó. No escuchó. Versículo 4. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Cuál era el mensaje? Versículo 5, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. No ha cambiado el mensaje. No ha cambiado el mensaje. Entonces, el grave problema que encontramos muchas veces es que hoy en día queremos que el mensaje sea suavecito, que no hable de arrepentimiento, pero cuando se habla de estas cosas, por lo general no se escucha. Jeremías, 23 años, y nada, y la gente no escuchaba. No escuchaba, es la tendencia nuestra, no queremos escuchar, no queremos atender. No queremos atender. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, ya casi vamos a acabar para que tengamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Segunda de Crónicas. Todo esto es la antesala para poder entender mejor y podamos ver el paralelo con Mateo, el capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer los versículos 17 al 21. Segunda de Crónicas 36, versículos 17 al 21. Bueno, aquí estamos viendo algunas representaciones de lo que son las águilas de Babilonia, algunas representaciones de cómo era que los babilonios representaban a las águilas en su cultura. Bien, y estas alas, pues refiriéndose a lo que significa, que es la rapidez con la que llegaron a conquistar. Tengan presente este símbolo de las águilas, tenganlo muy, 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 muy presente, porque esto tiene que ver mucho con Roma y tiene que ver mucho con, no los puedo spoilear, con el poder que al final va a causar la mayor destrucción en este planeta. Ahora, ya vamos para este punto del sábado y el asolamiento. Estábamos leyendo, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 21, nos dice lo siguiente. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni virgen, ni anciano decrépito, a todos los entregó en sus manos. Asimismo los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. Todo esto pasaría nuevamente en el año 70, de quemar el templo, de llevarse las cosas. Hay registros arqueológicos que así lo muestran, que así lo demostraron. Dice también en Crónicas que demolieron. Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Hubo desolación? ¿Hubo devastación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a volver a Jeremías. Jeremías. Recordemos por un momento, ¿sí? Recordemos por un momento que fueron las abominaciones que trajeron toda esta destrucción. Todas estas abominaciones. Ahora,
Jeremías capítulo 25. Y vamos a leer los versículos 8, 9, 11, 17 y 18. Bien. Jeremías 25, versículo 8. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: ¿por cuánto tiempo no habéis escuchado mis palabras? Yo enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aquí se van a sorprender. ¿Mm? Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Estamos viendo que está la palabra desolación. Estamos viendo que a Nabucodonosor Dios lo llamó mi siervo. ¿Por qué? Bueno, lo explicaremos más adelante. Lo explicaremos más adelante. Pero Dios usó a Nabucodonosor para acabar con la apostasía que existía en su pueblo y de allí sacar un remanente que nuevamente reconstruyera su templo. En resumen es eso, ¿vale? Porque a Ciro también lo llama mi ungido, como tal. ¿Mm? Versículo 11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Habla de esclavitud, habla de desolación, habla de destrucción. Versículo 17. Y yo tomé la copa de la mano del Señor y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió el Señor, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en ruinas, en espanto, en burla y en maldición, como hasta hoy. Entonces, a raíz de que no escucharon las palabras del Señor, que no escucharon a sus profetas, vino entonces una apostasía tan grande que sencillamente Dios dijo, hasta aquí. Ustedes no quisieron. Esto tiene que ver mucho con lo que Jesús dijo en Mateo 23, cómo quise abrigaros a todos ustedes con las alas de águila, bueno, con las alas de gallina, como la gallina protege a sus polluelos, pero no quisieron. Exactamente es el mismo punto que estamos viendo. Y a raíz de eso vino la desolación. Ahora, ¿tiene que ver el asolamiento o la desolación o la destrucción con el sábado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a leer esos versículos que ustedes están viendo allí en la pantalla. Primero vamos a ir a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, el capítulo 17 y versículos 24 y 25. Jeremías 17, versículos 24 y 25. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en sábado, sino que santificáis el sábado y no hacéis en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en calles, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Fíjense que hay una condición para estar en Jerusalén. Es exactamente la misma condición que Dios pone para que todos estemos en la nueva Jerusalén. La cosa no cambia. ¿Mm? Versículo 26. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Céfela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto, sacrificio, ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Pero si no me obedecéis, versículo 27, fíjense las bondades, las bendiciones por guardar el sábado, por mantener el sábado sagrado. Pero aquí vienen las maldiciones, versículo 27. Pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego del cielo en sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Tremendo. Tiene que ver el sábado con, o bueno, tiene que ver la violación del día de reposo, la violación del sábado con la destrucción que se avecina. Sí. Ya pasó en el 584 a.C., pasó en el año 70 y no será diferente en el fin del tiempo. No va a ser nada diferente. ¿Mm? Nada diferente. Nehemías. Vamos a ir allí, al libro de Nehemías.
Vamos a leer el capítulo 13. Nehemías capítulo 13 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 18. Que dice lo siguiente: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios sobre todo, perdón, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. El sábado tuvo mucho que ver. En Ezequiel 8 ya habíamos visto las abominaciones. Se los dejo de tarea para que lo lean. Sí, en Ezequiel capítulo 8. Jeremías capítulo 7 habíamos visto otra serie de abominaciones y pecados del pueblo. Y ahora estamos añadiendo, la Biblia me añade, que el sábado también tuvo mucho que ver para que Dios trajera la furia, para que viniera con su ira, ¿sí? Retirara su presencia en medio de su pueblo, porque el pueblo violó el pacto, porque el pueblo violó aquello de todo lo que el Señor diga lo vamos a hacer. Y ese es el punto donde también vemos que la violación del sábado, Dios lo considera una abominación y por ello traerá entonces la destrucción sobre este mundo. Finalmente, estamos viendo que todo aquí tiene que ver con Mateo 24. Absolutamente todo vemos que tiene relación. Igual al pasar los temas los vamos a ir viendo, vamos a ver cómo todo se conjetura. Finalmente, entonces, vemos entonces que a raíz de todo esto vino Nabucodonosor, año 584 antes de Cristo, rodea la ciudad durante un tiempo, hay hambre dentro de la ciudad, cuando el ejército está debilitado, viene su general Nebuzaradán, entra a Jerusalén, acaba con lo que hay. Jeremías es dejado con vida, escribe el libro de Lamentaciones y ve precisamente, está viendo unas cosas tan tremendas como el hecho de que, los padres, o bueno, las madres cocinan a sus hijos para poder comer y no morir de hambre. En Lamentaciones capítulo 2 y capítulo 4 pueden constatar lo que les estoy diciendo. Así que ese es el trasfondo. Todo lo que era guerra, rumores de guerras, todo lo que Mateo 24 anuncia, ya había pasado anteriormente. Lo que Jesús anunciaba no era nuevo, no era que no hubiera pasado, ya había pasado. Nombra las abominaciones, retira su presencia. Cuando Dios retira su presencia de algún lugar, quedamos a merced del diablo. Y este es un llamado fuerte, porque nuestras abominaciones pueden quitar la presencia de Dios de nuestras vidas, y cuando Dios retira su presencia de nuestras vidas por nuestras elecciones, por nuestra elección, quedamos a merced del diablo y ahí sí no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Así que de esta manera concluimos este estudio y quiero pues allí dejar esta invitación final, mis queridos estudiantes, para que lo podamos transmitir. No lleguemos a este punto hasta que no hubo remedio. No lleguemos a este punto y dejemos que el Señor gobierne nuestra vida y sobre todo recordemos estas lecciones para que empecemos ya a que empecemos entonces a cotejarlas con Mateo el capítulo 24. Así que vamos a dar un espacio, si hay preguntas, un espacio pequeño para preguntas y respuestas y de esta manera pues poder concluir nuestra clase.
Entonces pueden abrir sus micrófonos si hay alguna pregunta.